Yo no, profe, no sabía cómo hacerlo, o sea, entré, pero decía que no se podía entrar a ver ni nada. Probaron con copiar el enlace que yo les mandé por el mail, lo copiaron y lo pegaron en el navegador de Google. Sí, así se puede. Así se puede, copiándolo del mail y pegándolo en el de Google, ahí te van a poder acceder. Ayúdame, desactiva mi cámara porque se pone muy lerda mi máquina. Ahí está. Eh, bueno, ahora yo les comparto lo que yo tengo, yo voy a compartir y voy a ir grabando. A ver. Si lo pueden abrir, mejor así van a acceden directamente y lo van viendo ustedes al Google. A ver, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no? Mm, No, profe. A ver, compartir. Ah, aquí no es ahí, acá es. Acá está. Ahí está. Ahora sí. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profe, ahora sí, sí se Bueno, ve. bueno, eso mismo que está ahí es lo que ustedes van a abrir cuando copien el enlace y lo peguen en su navegador. Van a entrar a este sitio. ¿Sí? La topografía y acá arriba dice, bueno, acá le hago una pequeña introducción a lo que es la topografía y ahí, bueno, ahí está un calendario. Y acá donde dice menú, vayan al menú y vayan al teórico 8. Ya quedan dos teorías, nada más queda esta y la que viene que va a ser, o sea, esta teoría la voy a dividir en dos partes porque esta es bastante engorrosa, así que la voy a hacer un poco más lenta y la voy a dividir en dos partes para que podamos terminar. Y con esto ya estaríamos terminando las clases teóricas. Nos quedarían los tres prácticos que faltan y ya vendría el segundo parcial. ¿Sí? El segundo parcial va a ser en la computadora, así que van a tener que trabajar en la PC. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Si la están viendo, va. Cuando quieran interrumpirme, me avisan si tienen el micrófono o algo, porque yo no puedo, no tengo para tener dos pantallas, sino no veo el Meet, no puedo abrir el Meet. ¿Sí? Lo tengo en otro plano, en segundo plano, y no lo puedo abrir. Así que si me interrumpe, si alguno lo ve y me interrumpe, me hace la pregunta. Bueno, hoy lo que empezamos a ver es el tema de teledetección. Dice, ¿qué es la teledetección? A ver cuántos somos, 16. Dice, ¿qué es la teledetección? Yo acá puse una definición, dice, la teledetección es un modo de obtener información, ¿sí?, acerca de objetos, o sea, es un modo de obtener información acerca de un objeto, tomando y analizando datos sin que los instrumentos empleados para adquirir los mismos, o sea, esa información, estén en contacto directo con el objeto. Por ejemplo, si tomamos una foto de tu casa y ves que en el fondo de la casa se componen de tejado, paredes y ventanas, todos de distintos colores, eso sería la teledetección. ¿Se acuerdan cuando nosotros medíamos una distancia con una cinta métrica? ¿Qué hacíamos? Ponemos la cinta en un extremo donde queremos empezar a medir y vamos poniendo hasta el punto donde queremos medir, ¿verdad? O sea, el instrumento está en contacto con el objeto que queremos medir o que queremos analizar. ¿Sí? ¿Qué queremos analizar? Bueno, queremos analizar sus dimensiones. Lo mismo con el GPS, ¿qué queremos analizar? La superficie. ¿Qué hacemos? Recorremos el perímetro del polígono. En este caso dice que la teledetección, a diferencia de eso, es obtener información de un objeto, pero sin que el instrumento que utilicemos esté en contacto directo con ese objeto, con ese elemento que queremos medir. A ver, ¿se escucha bien?
A ver si están en el chat, me ponen. Profe. Sí, profe, sí Bueno, se escucha bien. entonces seguimos. Dice, entonces eso la teledetección, adquirir información de un objeto usando un instrumento que no esté en contacto directo con ese instrumento. Bueno, entonces a partir de ello podemos identificar que para hacer teledetección necesitamos una serie de elementos, ¿sí? Esos elementos que necesitamos para hacer la teledetección son 4. Uno de ellos es la plataforma. O sea, necesitamos una plataforma que es la que sostiene el instrumento, es el elemento que sostiene al instrumento. Necesitamos un instrumento o un sensor que es el que capta la información o el que adquiere la información de ese objeto a observar, y el objeto, ¿sí? El tercer elemento sería el objeto que yo quiero observar, que yo quiero analizar, que yo quiero... entonces, si tomamos el ejemplo anterior donde está... que tomamos una foto de la casa donde vemos, después analizamos qué es lo que me muestra esa foto, ahí ¿quién sería la plataforma? Bueno, en ese caso lo dice ahí. En el ejemplo anterior dice, como tomamos una foto de su casa, nosotros que estamos parados frente a la casa somos la plataforma, ¿sí? La plataforma. El sensor es la cámara fotográfica o el celular con el que estoy sacando la foto, ¿sí? Y nosotros, ¿por qué somos la plataforma? Porque somos los que sostenemos la cámara o el sensor. Y la casa que estoy observando es el objeto que quiero observar, que quiero analizar. Entonces, los tres elementos principales que tenemos de la fotografía serían la plataforma, o sea, es el elemento que sostiene al sensor, el sensor, que es el instrumento que capta la información que emite o que refleja ese objeto, y el objeto, que es el sujeto de análisis, o sea, el elemento que yo quiero analizar. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende el principio de la teledetección? Sí, profe. ¿Todo le queda más o menos claro? A ver si me ponen ahí. Sí, profe. Bueno. Y dice, y por último, el cuarto elemento. ¿Cuál sería el cuarto elemento? La información. Dice, es la información que se obtiene con los datos de la imagen y cómo se emplea y almacena esa información. O sea, la información es toda esa información que me da esa fotografía, cómo la almaceno, qué información adicional voy a obtener a partir de esa imagen, ¿sí? Esa es la información. ¿Cómo la voy a almacenar? Y bueno, la almaceno en un formato digital, que la guardo en un pendrive o en el disco duro de la computadora, ¿sí? Por ejemplo, en el objeto de la foto, en el ejemplo de la foto, en el ejemplo anterior, dice, la información obtenida es todo lo que puedes identificar en la foto acerca de tu casa. Por ejemplo, el color de las persianas, si es que hay un agujero en el techo, si es que el color de las tejas, el estado de las ventanas, si están cerradas, si están abiertas, ¿sí? Esa es toda la información, esos son todos los elementos que me sirven a mí como información de ese objeto que estoy observando, ¿sí? Bueno, dicho esto, yo acá le hago una pregunta. Dice, ¿alguien podría mencionar otro objeto que combine los cuatro importantes elementos que participan en la teledetección? ¿Alguien me podría dar otro ejemplo de teledetección donde tengamos una plataforma, un sensor, un objeto e información? ¿Qué se le ocurre a usted que pueden A ver, ¿a alguien se le ocurre algo o no?
Hola, hola. ¿Me escuchan? Un, un telescopio, puede ser. Un telescopio. Sí, puede ser. ¿Cuál sería la plataforma? Nosotros, el trípode, no sé cómo se llama lo que lo sostiene. Claro, sí, el trípode. Esa sería la plataforma. Sí, el sensor. El sensor, el telescopio. Exacto, porque es el que me permite captar la información Exacto. de lo que estoy observando. Y el objeto, o el objetivo, el objeto, Una estrella. una estrella, un satélite, la luna. ¿Sí? Y el cuarto elemento, la información, ¿cuál sería la información que me interesa? En Si vez estoy, de si estoy fabricar observando la luna, la forma, las formas y los cráteres que se pueden observar de la luna, el, el color. el color, las sombras que se forman de la protuberancia de las montañas que tiene la luna, ¿sí? Toda esa es la información que yo puedo obtener de ese objeto que estoy observando. ¿A alguien más se le ocurre otro ejemplo? Está muy bien ese ejemplo. ¿Quién estuvo hablando? Pero no pude verlo. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Porque yo no escucho a nadie. No sé si yo me quedé sin conexión. Gabriel. No escucho. No te escucho, Gabriel. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno. Antonella, vos me diste el ejemplo. Sí, Ah, a ver, ¿a alguien más se le ocurre algo que puedan tener, que represente la teledetección y que tenga esos cuatro elementos: plataforma, sensor, objetivo e información o análisis? La lupa de laboratorio, profe. Perfecto, una lupa de laboratorio, ¿sí? Ahí tendríamos el soporte, sería la plataforma, la mesa donde está apoyada la lupa, el instrumento sería la lupa, el objeto sería el elemento que está en el portaobjeto y es lo que yo estoy observando, la célula o el microorganismo que estoy observando, ¿sí? Y la información, y bueno, sería todo lo que yo veo de ese elemento. Bueno, esos serían algunos ejemplos, pero nosotros hacia dónde vamos a apuntar cuando hablemos de teledetección. Vamos a apuntar hacia el análisis o a la observación eh, de todo lo que son los recursos naturales, o sea que vamos a usar elementos que me permitan observar la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, acá yo les marco una definición más técnica, más científica de lo que sería la teledetección. Lo otro era una definición, un concepto más este, no tan técnico, sino más sencillo para que lo puedan apreciar o entender. Antes que sigamos, si ustedes observan acá, fíjense que plataforma, sensor, objeto e información están pintaditos en azul. Si ustedes hacen clic ahí, lo va a llevar, ese es un link que los lleva a la página donde pueden ampliar información de cada uno de esos elementos, ¿sí?
y al final de cada uno de los temas está la bibliografía que yo utilicé y de dónde saqué. Fíjense, acá está la fuente, ¿sí?, de donde yo obtuve la información que les estoy publicando. La ESA, que es la Agencia Espacial Europea, el libro de Emilio Chubieco y una página web. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora, si tomamos la teledetección y analizamos y la vemos desde un punto de vista científico, podemos hablar de otra definición, ¿sí? Lo otro era más coloquial, más sencillo, más fácil para que lo puedan entender. Ahora, desde el punto científico, dice, cuando los científicos hablan de teledetección, el objeto que se observa es la superficie de la Tierra. Entonces, ya cuando hablamos de teledetección desde el punto de vista científico, ya el objeto no es la casa, no es el elemento que está en el portaobjeto, no es, sino que es la Tierra. Ya estamos estudiando toda la Tierra o su atmósfera. Y para ello la teledetección es un intento de medir a distancia las propiedades de los objetos presentes en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Dice, para los científicos, las plataformas son los medios de estar a distancia de la superficie de la Tierra. Por ejemplo, un avión o un satélite. ¿Sí? Un avión es el medio o el soporte. Un satélite también es el soporte. El objetivo es el mismo planeta, o sea, toda la superficie de la Tierra. El sensor son instrumentos de distintas características que van montados sobre el avión o sobre el satélite y se los utiliza para observar la Tierra. Entre eso tenemos cámaras especiales, escáner, radares, etc. ¿Sí? Hay una serie de instrumentos que me permiten observar la Tierra a grandes distancias. ¿Sí? Y la información obtenida al final es todo aquello que amplía nuestro conocimiento sobre nuestro planeta. Por ejemplo, para estudiar, hay satélites que tienen sensores que se los utiliza para estudiar el clima, ¿sí? La nubosidad, ¿sí? Hay otros sensores que sirven para estudiar un determinado territorio, para estudiar la evolución del agujero negro de ozono, cómo se lo estudia, con sensores que están en el espacio permanentemente monitoreando. También el avance de los desiertos sirven para estudiar el avance de la deforestación y otras muchas cosas que se pueden hacer a partir de la información que se obtiene de los sensores que están montados sobre esos satélites, ¿sí? O sobre un avión. Dice, dice, de ahora en adelante, cuando empleemos el término teledetección, será en el sentido científico, o sea que la teledetección es una ciencia que principalmente pretende descubrir y observar qué pasa en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces, hablando científicamente, entonces podemos decir que la teledetección es una ciencia que principalmente pretende descubrir y observar qué pasa en la superficie de la Tierra. Hasta ahí estamos, porque ahora vamos a entrar en un tema, ya empezamos a hablar de algunos temas específicos que necesitamos conocer para poder entender teledetección. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber de esto que estuvimos hablando? Por mi parte no, profe. Todo está en orden todavía. Bueno, nadie, si cualquier cosa escriban en el chat, yo lo abro de vez en cuando para ver si hay algún mensaje, alguna cosa. Yo lo abro para, si encuentro algo les voy respondiendo. Listo. Bueno, continuemos. Bueno, ¿y cómo interactúa la superficie de la Tierra con el sensor para que nosotros podamos obtener esa información y podamos analizarla, para que podamos mirarla, interpretarla, analizarla? ¿Sí? Todo eso se realiza a través de la interacción
entre el sensor y la superficie de la Tierra a través de lo que se llama radiación electromagnética. Dice, ¿y qué es la radiación electromagnética? Dice, para que la observación remota sea posible, es preciso que entre el objeto observado y el sensor exista una interacción. Es decir, que el sensor solo capta al objeto cuando puede descifrar la información que este último le envía. ¿Sí? O sea, tiene que haber una interacción entre el objeto y el sensor, si no, no hay forma de que se pueda captar esa información. Por ejemplo, el sensor es capaz de identificar un árbol porque recibe y traduce convenientemente una energía luminosa procedente del mismo. ¿Sí? O sea, la cámara de foto me permite identificar que lo que estoy observando es un árbol o es una casa. ¿Por qué? Porque ese elemento transmite una señal luminosa que es la que le permite al sensor identificar que lo que estoy observando. ¿Sí? O sea que ese árbol o esa casa refleja un haz lumínico que llega hasta el sensor que es captado. Dice, además esa señal no es originada por el árbol. ¿Sí? En este caso, el árbol no emite, nosotros sabemos que el árbol no emite luz. ¿Sí? El árbol no emite una luz, no emite luz. Sí emite otro tipo de energía, pero no una luz que nosotros podamos ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? Dice, no es originada por el árbol, sino por un foco energético exterior que lo ilumina. Entonces, ¿cuál será ese objeto o es ese objeto lumínico que ilumina al objeto, al árbol, a la casa, para que yo lo pueda apreciar y lo pueda captar con la cámara? ¿Cuál es la fuente de luz que usamos? La radiación solar, ¿será? Exacto, la radiación solar, la luz del sol. Entonces fíjense, el árbol, que es el objeto, no emite luz, sino que estaría reflejando la radiación lumínica que proviene del sol. El sol emite la luz llega a la superficie de la Tierra, choca con el objeto, parte de esa luz que recibe es absorbida por el objeto y parte es reflejada. Entonces, la energía lumínica que capto yo con mi cámara es la parte de esa energía lumínica que el sensor absorbe o refleja. ¿Qué es lo que vemos? ¿La luz que el objeto absorbe o la luz que el objeto refleja? Cualquier objeto. Que refleja, profe. Exacto, la luz que ese objeto refleja. ¿Sí? A ver, Fernanda. ¿Alguien levantó la mano? ¿O era...? Bueno. Dice, en cualquier caso, el flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor constituye una forma de radiación electromagnética. A ver, me parece que me salté un pedazo, ¿no? Sí. Dice, ese flujo energético que es capaz de poner a ambos en relación, o sea, el flujo energético que pone en relación al objeto con el sensor, procede del objeto de reflexión de la luz solar, o sea, la luz del sol, o de energía que proviene del sensor, o incluso podría tratarse de energía que emite el objeto. O sea que hay tres fuentes de energía. El sol es una de las fuentes de energía que emite luz, el objeto parte la absorbe, parte la refleja. Puede ser que la energía sea emitida por el sensor. Un caso típico sería un radar que emite su energía, no es un haz de luz, sino que es una microonda, ¿sí? Que está en una frecuencia determinada. Esa microonda llega a la superficie de la Tierra,
el objeto parte la absorbe y parte la refleja, y lo que refleja es lo que capta el sensor y me construye una imagen. O puede ser el caso que yo estoy sacando la foto de un elemento, o estoy tomando la imagen de un elemento que emite su propia fuente de energía, que tenga su propia fuente de energía para emitir luz. Es el caso de una imagen satelital. No sé si alguna vez vieron esas imágenes satelitales, por ahí salen en Google, suelen aparecer imágenes satelitales de la superficie de la Tierra, pero de noche. Y si yo tomo una imagen de la superficie de la Tierra de noche, y alguien diría, no, pero en el de noche no va a haber nada, no se va a ver nada, va a ser una cosa negra. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en la Tierra de noche? Si estoy enfocando, estoy captando la información de una ciudad. ¿Qué tiene esa ciudad? ¿Recibe luz del sol? No. Emite su propia fuente de luz, que es toda la luminaria que está en la ciudad. Y esa energía que emite es la que capta el sensor cuando se toma una fotografía o una imagen nocturna de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Bueno, dice, en cualquier caso, el flujo energético entre la cubierta terrestre y el sensor constituye una forma de radiación electromagnética. Bueno, acá explica, dice, según la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo continuo y armónico a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de fuerza ortogonales entre sí. ¿Qué es lo que trato de representar acá en esta imagen que están viendo a la izquierda? ¿Sí? Que estas montañitas rojas y azules, ¿sí?, serían los dos campos de fuerza. Uno sería el campo eléctrico y el otro sería el campo magnético. El rojo podemos decir que es el campo eléctrico y el azul es el campo magnético. Fíjense, ortogonales porque se diferencian en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entre sí, o sea, entre esos dos campos están diferenciados por 90 grados. O sea, ese flujo de esas dos energías, tanto eléctrica como magnética, forma lo que es el campo electro, por eso se llama campo electromagnético, tiene la combinación de ambos, ¿sí? Las características de este flujo energético, a ver, ¿esto qué es? Ah, no, espera. ¿Qué es lo que hice? Esperen un segundo que metí mal el dedo. Ahí está. Dice, las características de este flujo energético pueden describirse por dos elementos, la longitud de onda y la frecuencia. ¿Sí? Ambos elementos están inversamente relacionados, ¿sí? A mayor longitud de onda, menor frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Y qué es la longitud de onda y qué es la frecuencia? La longitud de onda vendría a ser esto que está indicado acá con la letra A. Es la distancia que hay entre un pico de cualquiera de los dos campos y el pico del elemento, el pico siguiente, ¿sí? Si tomamos dos picos sucesivos, sería esta distancia que me está marcando acá, ¿sí? Esa sería la longitud de onda, la distancia. Cuanto más grande sea esta distancia A, mayor va a ser la longitud de onda. Cuanto más corta sea esta distancia, estos picos, menor va a ser la longitud de onda. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Es a la longitud de onda
con las olas del mar. Usted fíjese que entre la cresta de una ola y la cresta de la ola siguiente hay una distancia, ¿sí? Esa distancia entre cresta y cresta vendría a ser la longitud de onda. Cuanto más alejadas estén las crestas de las dos olas sucesivas, mayor va a ser la longitud de onda. Cuando más picado esté el mar y las olas sean más seguidas, esa distancia va a ser menor, la distancia entre la cresta de una ola y la cresta de la otra. Entonces la frecuencia va a ser mucho más grande, porque va a haber mucho más ola en esa unidad de tiempo, ¿sí? La longitud de onda y la frecuencia. La longitud de onda sería la distancia entre el pico de ola y pico de ola. La frecuencia sería este puntito verde que yo tengo acá. En ese punto verde, donde sale la flecha roja y la azul, si yo me paro en ese punto, la frecuencia sería cuántos picos, o sea, la cantidad de estos picos que pasan por ese punto en la unidad de tiempo, ¿sí? O sea que cuanto más corta sea la distancia entre olas, o sea, cuanto más corta sea la longitud de onda, mayor va a ser la frecuencia, o sea, porque va a haber muchos más picos que van a pasar por ese punto en la unidad de tiempo. Y a la inversa, cuanto más grande sea la longitud de onda, o sea, cuanto más separados estén los picos, menos cantidad de picos van a pasar por ese punto. O sea que la frecuencia va a ser mucho menor. A mayor longitud de onda, menor frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Se entiende el concepto o no? Sí, profe. Seguro, ¿no? Sí, profe. Bueno. Entonces, y esta energía electromagnética que proviene la energía que proviene del Sol es una energía electromagnética que cumple esta condición, ¿sí? Que tiene una radiación eléctrica y una magnética. Y esa es la energía que llega, que absorbe. Y ustedes habrán escuchado hablar de lo que se llama el espectro electromagnético. Esto lo vieron en física cuando cursaron la parte de óptica. ¿Se acuerdan de lo que era el espectro electromagnético o no? ¿No le habló el profe Celaya del espectro electromagnético? ¿Y usted habrá dicho para qué estudiamos esto? Bueno, dice, de lo mencionado anteriormente podemos describir cualquier tipo de energía radiante en función de su longitud de onda o de su frecuencia. O sea, en función de la longitud de onda o su frecuencia podemos describir cualquier energía radiante. Dicho esto, dice, toda esa radiación electromagnética la podemos organizar en bandas de acuerdo a su longitud de onda o bien de acuerdo a su frecuencia. Esa organización es la que se conoce como espectro electromagnético y comprende un continuo desde longitudes muy cortas, que son los rayos gamma, rayos X, hasta ondas kilométricas, que son las ondas de telecomunicación, ¿sí? Que tienen una longitud de onda muy larga, kilométricas, ¿sí? O sea, entre un pico y otro hay una longitud de kilómetros en las ondas radiométricas. Dice, las unidades de medida más comunes se relacionan con las micras, mientras que las más largas se miden en centímetros o en metros. Bueno, esto es un ordenamiento que se hace de toda la radiación electromagnética. No quiere decir que toda esta radiación provenga del Sol, ¿no? Sino que se la fue ordenando a todo lo que tiene el mismo principio de funcionamiento, que son radiación electromagnética. La fuimos ordenando y se armó esto que se conoce como espectro electromagnético.
No todas estas ondas o esta radiación provienen del Sol. La radiación que proviene del Sol va desde los rayos cósmicos hasta los rayos de infrarrojo, ¿sí? Los infrarrojos, después ya tenemos la de radar, que es un instrumento que nosotros, es una radiación que emite un instrumento que son las se conocen como microondas. Después están las ondas de radio y otras que son ondas que son extremadamente bajas, ¿sí? Que ya son de otros instrumentos. Pero acá se las fue ordenando de acuerdo a su longitud de onda. Entonces, fíjense que acá tenemos los rayos cósmicos que tienen una longitud de onda que está por debajo de 1 por 10 a la menos 14 micrones. Los rayos gamas que están entre 1 por 10 a la menos 14, menos 13 hasta 1 por 10 a la menos 11 o menos 12 micra o nanómetro. En este caso serían, a ver, ¿en qué unidad está? En metros, perdón. En metros. Después los rayos X, los rayos ultravioletas, ¿sí? Pero acá hay una particularidad. Todos estos rayos que son el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, ¿qué particularidad tienen esa radiación? Todo eso proviene del Sol. Pero ¿qué pasa con esa radiación? Llega a la superficie de la Tierra, rayos gamma, ultravioleta, los rayos X, ¿esos llegan a la superficie de la Tierra? No, profe. No, no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque son muy potentes. Y si son potentes, podrían llegar. Pero hay una particularidad, esos sí pasan la distancia, llegan hasta la superficie de la Tierra, pero no atraviesan la atmósfera. ¿Por qué no atraviesan la atmósfera? Por una particularidad. ¿Se acuerdan de lo que yo mencionaba hace un rato del agujero de ozono? El agujero en la capa de ozono o el ozono. Bueno, ese gas, el ozono, que está en la parte superior de la atmósfera, es el elemento que es fundamental para evitar que esa radiación pueda llegar a la superficie de la Tierra, ¿sí? Porque esa radiación como tal es muy dañina para todos para toda la vida que hay en la Tierra, ¿sí? Entonces la capa de ozono es la que se encarga de filtrar y de evitar que esos rayos no ingresen a la superficie de la Tierra. Los rayos que ingresan a la superficie de la Tierra empiezan a partir de los 0,4 micrones más o menos, o 400 nanómetros, que es lo que está acá arriba, en adelante, hasta los 700, hasta 1,4, 1,8, a ver, no, hasta 3 micrones más o menos, ¿sí? Hasta 3 micrones, se van desde los 0,4 micra hasta las 8 micra podemos decir, ¿sí? Bueno, entre las 0,4 micrones o los 400 nanómetros y los 0,775 micrómetros o 750 nanómetros, son las dos unidades que pueden encontrar, encontramos esta porción, esta pequeña porción que está pintada gris, es una pequeña porción que se conoce como espectro visible por el ojo humano o radiación o la porción visible de la radiación electromagnética. ¿Por qué se llama porción visible o espectro visible? ¿Por qué creen ustedes que se llama espectro visible? ¿Por qué creen que esta Porque la puede detectar el ojo humano. Exactamente, porque es la porción de luz que va entre 0,4 micrones y 0,75 micrones que podemos captar, que puede captar nuestro ojo. Nosotros vemos en esa porción del espectro. Semejante espectro electromagnético nosotros solo vemos en esa porción que va entre 0,4 micrones y 0,75 micrones. A ojo desnudo
O sea, a simple vista nosotros podemos ver en ese rango de longitudes de onda. Fuera de ese rango, nosotros somos ciegos, no vemos nada. O ustedes ven la radiación infrarroja a simple vista, con el ojo así, a ojo desnudo que se llamaría. No, ustedes no tienen visión de rayos X, ¿verdad? Ni visión de rayos X, ni visión de infrarroja. Para eso hay que usar algún instrumento que me permita ver en esas longitudes de onda, ¿sí? Entonces, nosotros solamente vemos entre 0,4 micrón y 0,75 micrón. Y esa porción tiene todos estos colores que podemos ver, apreciar acá arriba, ¿sí? Que van desde los 0,4 micrones, que van del azul, pasan por el cian, el verde, después pasa el amarillo, naranja y el rojo, ¿sí? Tenemos entre 0,4, 0,42 hasta los 0,5 más o menos, entre 0,4 y 0,5 micrones, redondeemos los valores, podemos decir que tenemos la porción que corresponde al color azul. Entre 0,5 y 0,6 micrones corresponde a la porción del verde. Y entre 0,6 y 0,75 tenemos lo que corresponde al rojo, ¿sí? O sea que desde el punto de vista óptico, los colores primarios serían el azul, el verde y el rojo. Son esos tres colores. Y a partir de la combinación, o sea, ¿qué combinación? Sería de la combinación entre la cantidad de luz, ¿sí? Si nosotros tomamos una porción, una cantidad de luz del azul, del verde, se va a ir combinando esa cantidad de luz y me va a ir formando los colores estos, los cian o celeste. La combinación entre el verde y el rojo me va a ir formando lo que es el color amarillo y toda la gama de los amarillos, verdoso, amarillo y naranja, ¿sí? Y entre el rojo y el azul va a ir formando lo que son estos colores, el magenta, estos colores más oscuros del rojo, ¿sí? O el violeta, este color, ¿sí? Entonces, en esa porción de luz que va entre 0,4 y 0,75 micrones, nosotros vemos toda la gama de colores que nuestro ojo puede apreciar, ¿sí? Por arriba de 0,7 micrones, 0,75 micrones, ya tenemos la porción que corresponde al infrarrojo, ¿sí? Que también es información que pueden captar los sensores que están sobre los satélites, y a partir de eso podemos obtener otra información de la superficie de la Tierra que no la podemos ver a simple vista, ¿sí? ¿Hasta acá estamos o no? Y después tenemos radar, ondas de radar y otras ondas que ya no nos interesan desde el punto de vista de la teledetección, ¿sí? Hasta las microondas nos interesan, las otras ya no nos interesan. Bueno, y acá hay un pequeño esquema del comportamiento de la superficie terrestre frente a esa radiación que proviene del Sol. Fíjense, la fuente de emisión de radiación electromagnética es el Sol, que emite la radiación. Esa energía llega a la superficie de la Tierra y se encuentra con distintos elementos. En la atmósfera puede encontrarse con una partícula que está volando en la atmósfera, que está flotando, es esta segunda opción, y esa partícula provoca que esa luz se disperse, o sea, se divida en varias direcciones. Puede ser que esa radiación sea absorbida, o sea, que el elemento la absorba, ¿sí? Acá, ¿qué pasa cuando llega a una cubierta vegetal? Fíjese, parte de la energía es absorbida, parte se dispersa, parte es reflejada, y de esa energía reflejada puede ser que sea absorbida en el espacio, puede ser que se disperse, choque en otra partícula y se vuelva a dispersar, y parte de esa energía que es reflejada llega hasta el sensor, y es esa la información que capta el sensor y la almacena para que después nosotros podamos observar el elemento que está reflejando esa radiación, ¿sí? Dice, todos los objetos, independientemente de la radiación que emitan,
van a recibir radiación emitida por otros cuerpos, fundamentalmente del Sol, que en función del tipo de objeto que estamos considerando, puede seguir tres caminos. Acá está. Dice, esa radiación que proviene del Sol puede reflejarse, o sea que la radiación es reenviada de vuelta al espacio. Cuando la refleja, la luz llega del Sol, choca con el objeto, por el ángulo con el que choca, es reflejada hacia el espacio nuevamente, que esa es la que capta el sensor. Puede absorberse, o sea, la radiación pasa a incrementar la energía del objeto, ¿sí? Y puede transmitirse, o sea que la radiación se transmite hacia abajo o hacia otro objeto, ¿sí? O sea que esa radiación puede llegar, chocar con el objeto y ese objeto la transmite nuevamente hacia otra capa. La fracción de energía que se refleja se denomina reflectividad o albedo. Ese concepto lo vieron, albedo lo vieron en agroclimatología. ¿Se acuerdan del concepto de albedo cuando hablaban de agroclimatología? ¿En agroclimatología o no? ¿No se acuerdan del albedo? Sí, profe, el albedo es la cantidad que se refleja de la superficie de un objeto que no. Exactamente, ese es el albedo, la cantidad de luz que ese objeto o que la superficie refleja. Dice, la fracción de energía que se absorbe se denomina absortividad o absorbancia, y la fracción de energía que se transmite se denomina transmisividad. ¿Sí? De modo que el albedo o la reflectividad más la absortividad más la transmisividad o transmitancia me da igual a 1, que es la cantidad de luz que proviene o de radiación que proviene del Sol. La interacción de la radiación con la atmósfera y con los objetos terrestres, es decir, los valores de absorbancia, de transmitancia y de albedo de un cuerpo en concreto va a depender de la longitud de onda que se trate y de las características de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una serie de conceptos. Bueno, y el comportamiento que va a tener el objeto va a depender, o sea, el comportamiento que va a tener el objeto de acuerdo a la radiación que recibe va a depender de su estructura. ¿Y cuáles serían los tres objetos o tres elementos fundamentales que podemos encontrar en la superficie de la Tierra? A ver, ¿cuáles serían los tres elementos, los tres objetos que nosotros podemos observar en la superficie de la Tierra y que nos interesa observar desde el punto de vista de los recursos naturales? ¿Cuáles serían los tres grandes elementos que encontramos en la superficie? Agua. Agua, perfecto. ¿Qué más? La tierra. La tierra o suelo desnudo. ¿Y qué más? ¿Cuál es el tercero? Fundamental. Como ingenieros agrónomos nos interesan de sobremanera esos dos últimos, el suelo. ¿Cómo? La vegetación. La vegetación, exactamente. O sea, básicamente, a grosso modo, serían esos tres elementos: el agua, el suelo desnudo y la vegetación, ¿sí? Entonces, cada uno de esos elementos va a comportarse diferente frente a la radiación. ¿Por qué? Porque tienen distinta estructura, distinta estructura. Si tomamos una planta, cuando ustedes estudiaban química biológica, esa planta, ¿qué hacía? ¿Qué hace una planta con la luz que recibe del sol? ¿Estudiaron química biológica ya? Sí, eso cursan en primer año, ¿no? ¿Qué hace una planta con la radiación electromagnética que proviene del sol? ¿Cuál es el proceso fundamental que hace una planta con esa radiación?
Ahí un compañero puso la fotosíntesis, profe. Ahí está, perfecto, es eso, es la fotosíntesis. Y ustedes saben, de todo ese espectro electromagnético que les estaba mostrando hace un rato, ¿saben cuál es la porción de ese espectro electromagnético que la planta utiliza para poder realizar el proceso de fotosíntesis? ¿Se acuerdan que yo le dije que era un espectro muy grande? ¿Cuál será la porción de ese espectro que la planta necesita para poder fotosintetizar? ¿Alguien me puede decir qué significa la fotosíntesis? ¿Qué consiste la fotosíntesis? A ver, ahí deje de compartir un ratito a ver si podemos charlar. La planta transforma la energía lumínica en energía química. Exacto, el proceso de fotosíntesis consiste en transformar la radiación o la energía lumínica en energía química, que es energía que necesita la planta para poder vivir. ¿Sí? ¿Y qué porción de esa energía lumínica la transforma en energía química? De ese espectro gigante que yo le he mostrado. ¿Alguien me puede decir cuál es la porción? Puede ser que sea de 460, 700 y algo, profe. Exacto, sí. Pero 760 ¿qué? 400 a 700 ¿qué? ¿Qué unidades? ¿Nanómetros? Nanómetros, ¿sí? ¿Y te acordás, de acuerdo al espectro electromagnético que yo les mostraba, a qué porción corresponde esa longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros? ¿A qué porción del espectro corresponde? A la porción del espectro visible. O sea, la porción de luz que nosotros vemos, esa pequeña porción en la que nuestro ojo funciona, es la pequeña porción que la planta utiliza para poder realizar los procesos fotosintéticos. La radiación electromagnética de mayor longitud de onda, que corresponde ya a los infrarrojos, ya la planta absorbe muy poca de esa radiación porque le resulta nociva o dañina para la planta, ¿sí? Entonces, la planta, de todo ese espectro que nosotros veíamos, también usa lo mismo que nosotros, la misma porción que nosotros, en la que nosotros podemos ver, es la porción que la planta utiliza para realizar su proceso fotosintético. De toda esa luz, del 100% del espectro visible que la planta recibe, entre el 80 y el 90% de esa luz, la planta la absorbe y solamente refleja entre un 8 y un 10, un 12% más o menos, ¿sí? Un 8 a un 12%, 15% de esa luz que recibe la refleja, ¿sí? Ya vamos a ver cómo la refleja. Mientras que la porción del infrarrojo, que es la porción de longitud de onda más grande, la planta prácticamente el 90% lo transmite, o sea, lo transmite hacia otras capas o lo refleja. Solamente se queda con un 10, un 15, un 12% de esa luz del infrarrojo, la planta se queda. El resto lo descarta, o lo transmite o lo refleja. ¿Y por qué? Porque le resulta nocivo y la planta no la necesita, ¿sí? Entonces ahí vemos la importancia de la estructura y cómo hace la planta para quedarse con esa porción del visible. Bueno, eso está dado por la estructura que tiene la hoja, ¿sí? ¿Se acuerdan del parénquima en empalizada que tenía la hoja cuando ustedes veían botánica general? Ese parénquima en empalizada es la organización que tienen las células de la epidermis. Es una organización que es la que permite filtrar la luz, ¿sí? Y esa es la que absorbe la luz del visible y el resto o la transmite o la refleja, ¿sí? Perfecto, eso sería, ¿sí?
A ver, vamos a volver a compartir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Que quiera que charlemos algo más? ¿Que volvamos? ¿Que repasemos? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, a ver, yo voy a volver a compartir mi pantalla. Permitir. ¿Están viendo ahí la pantalla mía o no? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense que acá al final de lo que estuvimos hablando recién, de todo lo que es la radiación y todo eso, yo les pongo la fuente de la cual fui sacando la información que está volcada en este pequeño resumen, ¿sí? Para que ustedes después puedan ampliarla. Ahí está la ESA, la Agencia Espacial Europea, ahí está la página de donde saqué la información, el libro Emilio Chubieco, de 1999. Este libro lo van a encontrar, creo que se llama Teledetección, de Emilio Chubieco. Eso lo van a encontrar algunos libros en la web, ¿sí? En formato PDF. Yo saqué del 1999, que es un libro que tengo en cátedra, y hay otras versiones más nuevas que son del 2002, creo que es la última, ¿sí? Ese es un autor español, está en español el libro, y habla todo lo que es la teledetección. Y después acá hay otra página de la cual saqué algunas definiciones, algunos conceptos, ¿sí? Una página web. Bueno, a partir de eso que veníamos hablando, vamos a ver el comportamiento, cómo medimos el comportamiento de las distintas cubiertas de la superficie de la Tierra frente a la radiación electromagnética, ¿sí? Cómo se comporta la superficie de la Tierra frente a esa radiación. Para eso vamos a analizarla a través de firmas espectrales o de curvas espectrales, ¿sí? Estas curvas espectrales son las que me permiten analizar el comportamiento de las cubiertas de la Tierra. Bueno, acá les muestro. Dice, las firmas espectrales nos muestran el comportamiento de las diferentes coberturas terrestres frente a las diferentes longitudes de ondas electromagnéticas que inciden sobre ella. Cada objeto presenta un nivel de respuesta en función de porcentaje de radiación reflejada más el porcentaje de radiación absorbida más el porcentaje de radiación transmitida. Fíjense que acá yo les marco tres curvas espectrales o tres firmas espectrales. La que está en azul dice weather, o sea agua, cómo se comporta el agua frente a la radiación electromagnética. Analicemos el agua solamente, esta firma azul. Fíjense que en la porción del visible, que va entre 0,4 a 0,7 micrones aproximadamente, ¿lo ven acá? Tenemos máxima reflectancia, o sea, la cantidad de luz que refleja entre el 0,4 y 0,7 micrones es el máximo de luz que refleja el agua. Y fíjense que una vez que entramos en el infrarrojo, prácticamente el 100% de la radiación electromagnética que corresponde al infrarrojo, el agua la absorbe. O sea, prácticamente no refleja nada. ¿Y ustedes saben cuál es el efecto que causa esa radiación electromagnética del infrarrojo en el agua? ¿Saben o no? ¿Qué hacen ustedes en verano? En las vacaciones de verano. Se van a la pileta, ¿verdad? ¿O no van a la pileta? ¿Van a la pileta o no van a la pileta en el verano?
A veces, profe. Bueno, No, al río. o al río, ¿sí? Pero cuando van al río o a la pileta, ¿a qué hora van? ¿Van a la pileta básicamente? ¿Van a las 8 de la mañana o van a las 3 de la tarde? Voy a dejar de compartir a ver si tengo mejor señal ahí. Cuando ustedes van a la pileta, ¿van a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde? A la tarde, profe. Está Claro. mal, pero a la tarde. ¿Por qué van a la tarde y no van a las 8 de la mañana a meterse al agua? ¿Cuál es la diferencia entre meterse al agua a las 8 de la mañana o meterse a la pileta a las 3 de la tarde, 4 de la tarde? La temperatura. Exactamente, la temperatura del agua. Cuando ustedes van a las 8 de la mañana, el agua de la pileta está fría. Entonces no me gusta, no me meto a las 8 de la mañana al agua porque está fría. Pero a las 4 de la tarde, ¿cómo está el agua? Y ya está más templada, más calentita, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto que causa la radiación electromagnética correspondiente al infrarrojo. Hace que el agua aumente de temperatura. ¿Sí? Fíjense que el agua, prácticamente toda la porción que corresponde al infrarrojo, prácticamente toda la absorbe. Y eso hace que el agua aumente de temperatura. ¿Sí? Bueno, esto de cómo lo refleja acá va a depender de distintos factores que ya lo vamos a ver. Puede ser más alta la curva, el pico, o más bajo, dependiendo de la profundidad del agua, dependiendo los elementos que tenga, dependiendo de otro factor. Y otra particularidad, el agua, ¿en cuántos estados la podemos encontrar en la naturaleza? En los 3 estados. ¿Y cuáles son los que habitualmente la vemos? Nosotros la podemos ver al agua, en el estado líquido, que es lo que estamos hablando recién, ¿y cuál es el otro estado? Sólido. El sólido, ¿sí? La nieve o el hielo. ¿Y qué color tiene la nieve cuando nosotros la vemos? ¿Qué color se ven los cerros después de que se nevaron o la nieve? ¿Qué color es la nieve? Blanco. Blanco. ¿Y saben por qué es blanco? Porque el agua en estado sólido tiene un comportamiento parecido a este que está acá, pero ¿logran ver el cursor de mi compu? No tengo un lapicito. Bueno, el agua en estado sólido, este pico que está acá abajo, lo tiene por acá arriba cerca del 80-90% de la radiación en el visible. Casi el 100% de la radiación entre el rojo, entre el azul, el verde y el rojo, prácticamente el 100% de esa radiación la refleja. Y en el infrarrojo empieza a caer así, cae, y en el infrarrojo tiene prácticamente el mismo comportamiento que el agua líquida. Pero en el agua sólida, en la porción del visible, este pico está prácticamente en el 100%. O sea que la luz del sol, cuando nosotros recibimos la cantidad de luz del azul, del verde y del rojo en la misma proporción, ese objeto o ese elemento lo vemos de color blanco. Por eso es que a la nieve la vemos de color blanco, porque tiene una alta reflectancia en el azul, en el verde y en el rojo. La suma de esas tres longitudes de onda forman la luz blanca, ¿sí? Que es lo que nosotros nos permite ver a la nieve de color blanco, ¿sí? Después fíjense, acá el otro elemento que vamos a analizar ahora es esta curva verde, que representa a la vegetación, ¿sí? Fíjense que acá en el visible tenemos mínima reflectancia en el azul, mínima reflectancia en el rojo y una máxima reflectancia en el verde. Tenemos un pequeño pico en el verde, o sea que refleja más en el verde que en el azul y en el rojo. Esto se debe a los pigmentos que tiene la planta, ¿sí? Ahora, si yo les digo que refleja más en el verde que en el azul y en el rojo, ¿de qué color estaríamos viendo a la planta nosotros en esta situación? Que sería la situación ideal.
¿De qué color verían la hoja en ese caso? ¿Mm? ¿Cómo, profe? ¿Podría volver A ver, preguntar? miren, ustedes pueden ver, logran ver la firma espectral de la vegetación que estoy mostrando acá, esta firma verde. Sí. Bueno, miren acá entre 0,4 micrones y 0,7 micrones, ¿sí? Olvídense del resto, solo tomemos este pedacito que corresponde a la porción del visible. Fíjense el comportamiento. En el verde tiene un pico de reflectancia, o sea que refleja mucho más que en el azul y que en el rojo, ¿sí? Acá el rojo estaría por acá, el azul estaría por acá, y fíjense que el verde está un poquito por arriba de los dos, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿de qué color estarían viendo esta planta? Azul o rojo. ¿Cómo? Azul o rojo. No, porque la planta absorbe en el azul y absorbe más en el azul y en el rojo, y absorbe menos, o sea que refleja más en el verde. Entonces, ¿de qué color veríamos la planta? ¿Qué color Verde. Verde. Verde, profe. Exacto. Por eso es que nosotros vemos las hojas, las vemos de color verde, por esta situación, porque la planta absorbe más la luz azul y más la luz roja que la luz verde. Por eso es que una planta fotosintéticamente activa la podemos ver de color verde, ¿sí? Porque el pigmento de la fotosíntesis, los pigmentos fotosintéticos, ocasionan eso, mayor absorción de longitud de onda que corresponden al azul y al rojo, y un poquito menos, tampoco es gran diferencia, un poquito menos, absorben un poquito menos en la del verde. Por eso es que a la hoja fotosintéticamente activa la vemos de color verde, ¿sí? ¿Y ustedes vieron alguna vez una planta de liquidámbar en otoño? Bueno, si no la vieron, es una planta que en otoño las hojas se tornan, antes de caer al suelo, se tornan de un color rojizo, bien fuerte, un rojo bien fuerte, ¿sí? Entonces, ahí lo que pasa es lo siguiente: los pigmentos fotosintéticos cambian, ya no hay pigmentos fotosintéticos, sino que se cambian y empiezan a aparecer las antocianinas y los carotenos, ¿sí? Que son otros pigmentos que también lo estudiaron en alguna química, lo estudiaron, ¿sí? Química biológica, no sé dónde más lo estudiaron, los pigmentos fotosintéticos, ¿sí? A los pigmentos, los carotenos y las antocianinas empiezan a dominar, a tener mayor incidencia en esa hoja. Entonces, ¿qué hacen las antocianinas y los carotenos? Hacen que la luz, la planta absorba más luz del azul y del verde y absorba menos en el rojo, o sea que refleja más en el rojo. Por eso es que a la hoja del liquidámbar en otoño, antes que caiga, la veo roja, porque refleja más la luz en la porción que corresponde al rojo. Lo mismo pasa con una zanahoria. ¿Ustedes vieron la zanahoria? ¿De qué color es? De naranja, o sea que refleja un poquito entre el verde y el rojo, ¿sí? Que forman ese color, esos tonos naranja que tiene la zanahoria, ¿sí? O sea que los colores que nosotros vemos es la cantidad de luz que ese cuerpo refleja, ¿sí? No es lo que absorbe, sino lo que el cuerpo refleja, porque eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos lo que el cuerpo emite o refleja. Esa es la luz que nosotros vemos. La que el cuerpo la absorbe no la vemos, porque el cuerpo se la absorbe, ¿sí? Y bueno, y fíjense que acá, si seguimos avanzando en el infrarrojo cercano, en el NIAR, acá, que está esta banda, fíjense que
prácticamente el 50% de la radiación electromagnética incidente en el infrarrojo cercano, esa planta la refleja. Dentro y el otro 40% lo transmite y solamente se queda con un 10, un 8, un 10% del infrarrojo que absorbe. Entre el 50% lo refleja y el 40% lo transmite. O sea que gran parte de la luz del infrarrojo la planta la rechaza, o sea, la refleja. La refleja o la transmite. Fíjense que este pico, ¿sí? Y después acá tenemos en el infrarrojo medio, tenemos dos picos, bueno, que esto ya lo vamos a ver, que estos se deben a la cantidad de humedad que tenga la planta. Cuanto más grandes sean estos picos, estos dos picos que tengo acá, cuanto más marcados sean, me está diciendo que esa planta está mejor hidratada. Cuanto más suavizado estén estos picos, me está indicando que esta planta está sufriendo un estrés hídrico. Así como está, es una planta bien hidratada. Si el pico estuviera por acá, me estaría indicando que son plantas que están sometidas a un estrés hídrico. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bueno. Y la última curva, la última firma espectral, esta rojiza o marroncita que tenemos acá, es la que corresponde al suelo desnudo. Fíjense que también tiene un comportamiento de mayor absorbancia en lo que es la porción del visible, ¿sí? Fíjense que absorbe un poco menos que la vegetación y que el agua, pero absorbe en el visible y va absorbiendo cada vez menos en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio, ¿sí? Tiene un crecimiento casi exponencial en el infrarrojo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a analizar cada una de las firmas por separado. Bueno, vamos a la firma de la vegetación. Bueno, esto es lo que yo les mostraba hace un rato. El comportamiento espectral de la vegetación vigorosa muestra una reducida reflectividad en las bandas del visible, con un máximo relativo a la porción del verde del espectro, en torno a los 0,55 micrones. Por el contrario, en el infrarrojo cercano presenta una elevada reflectividad, reduciendo paulatinamente hacia el infrarrojo medio. Estas características espectrales se relacionan primordialmente con la acción de los pigmentos fotosintéticos y del agua que almacenan las hojas. En concreto, la baja reflectividad en la porción visible se debe al efecto absorbente de los pigmentos de la hoja. Fíjense, acá tenemos la misma firma espectral, ya depurada solamente la de la hoja. Acá está la porción del visible que yo les decía hace un rato, y fíjense, en el azul y en el rojo absorbe más que en el verde. Este pequeño pico que tenemos aquí corresponde al verde. Entonces esta planta la voy a ver de color verde. En el infrarrojo cercano refleja mucho, porque esa es radiación nociva para la planta, la refleja, y estos picos que están acá me están indicando el contenido de agua o el estado de hidratación que tiene la planta. En este caso es una planta bien hidratada, ¿sí? Que no está sufriendo estrés. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan el comportamiento de la vegetación frente a la radiación? Bueno, pueden ser muchos, pero podemos hablar de algunos básicos. Por ejemplo, la especie. Las diferentes especies tienen un comportamiento diferente frente a la radiación, pero siempre es parecido a esto. Van a estar un poquito más, un poquito menos los picos, pero va a tender a ser esto. Otro elemento que me condiciona es el estado hídrico. Bueno, el estado hídrico lo voy a poder apreciar acá. Fíjense que los picos, estos picos que yo les decía en el infrarrojo medio, esta curva que está en línea de punto está muy suavizada. Dice que tiene entre un 0 y un 40% de humedad esa planta, o sea que está sufriendo un estrés hídrico. Y esta curvita que está aquí abajo, dice tiene entre un 66 y un 100% de humedad, o sea que tiene un muy buen estado hídrico.
¿sí? Entonces, ¿cuál es uno de los factores que me modifica el comportamiento de una planta frente a la radiación? Bueno, el estado hídrico, la especie, el estado fenológico, si es una planta que está en plena etapa vegetativa, si es una planta que está en etapa reproductiva, si es una planta que está en etapa de senectud o ya está terminando su ciclo. Eso habla del estado fenológico, ¿sí? ¿Cuál etapa se encuentra esa planta? También el estado sanitario. Una planta sana tiene un comportamiento, una planta enferma tiene otro comportamiento distinto frente a la radiación. O sea que todo eso que le estoy diciendo podemos identificar a partir del análisis de una firma espectral. Yo puedo saber si la planta está sufriendo estrés hídrico, puedo saber si la planta está enferma, puedo saber si la planta está sana, vigorosa, puedo saber en qué estado fenológico está de acuerdo a la época del año y a la firma espectral. Yo puedo saber en qué estado fenológico está esa planta, ¿sí? A partir de eso puedo predecir el rendimiento de ese cultivo. Si yo veo que ese cultivo, si vengo haciendo un seguimiento de las firmas espectrales de un cultivo a lo largo de sus distintas etapas fenológicas, y yo veo que en la etapa fenológica que corresponde a la floración, que es una etapa fenológica muy sensible al estrés hídrico, yo veo que en esa etapa fenológica esa planta sufre un estrés hídrico, yo podría estimar que el rendimiento de ese cultivo y no va a ser el óptimo, sino que va a decaer. Y va a decaer, y puedo estimar que va a ser mayor la pérdida cuanto más largo sea el periodo de estrés hídrico en esa etapa fenológica. Porque la floración es la etapa fenológica más sensible a la falta de agua. ¿Por qué? Porque es cuando la planta está formando la flor, se tiene que fecundar y empieza a formar el fruto o la semilla. Si le falta agua en esa etapa, la flora aborta porque la planta prioriza su supervivencia, o sea, mantener su estado vegetativo a gastar energía en reproducirse. Entonces aborta esa flor, por lo tanto el rendimiento de ese cultivo va a decaer. ¿Se entiende cuál es el análisis? También me permite hacer un estudio de la nutrición que tiene ese cultivo, el estado de nutrición, y también puedo hacer un análisis de la densidad del follaje a partir del estudio de una firma espectral de la vegetación. Fíjense, acá le muestro las distintas especies. Dice bosque de roble, bosque de pino, esta verde es una hierba, la amarilla, esta firma es la firma espectral de una hierba seca. Después tenemos el asfalto, cómo se comporta, y el agua. ¿Sí? Bueno, esos serían los factores que pueden modificar o pueden afectar el comportamiento de una planta frente a la radiación electromagnética. Y todo eso lo podemos analizar simplemente mirando este elemento que se conoce como firma espectral de una vegetación. ¿Hasta acá está claro esto o no? A ver, ¿qué es lo que me queda? Bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Bueno, les doy lo que es la firma espectral del suelo y del agua, y ahí lo vamos a dejar a la teoría de hoy. Bueno, la firma espectral del suelo, como yo les decía hace un rato, dice, en lo que atañe a los suelos desnudos, su comportamiento espectral es mucho más uniforme que el de la vegetación. ¿Por qué? Porque el suelo es un elemento más estable, no es tan dinámico como la vegetación. La vegetación cambia día a día, semana a semana. En cambio, el suelo es un elemento más estable, o sea que tiene otro comportamiento. Muestra una curva bastante plana y de carácter ascendente. Los principales factores que intervienen en este caso son la composición química del suelo, o sea, cuáles son los componentes químicos que tiene ese suelo. También la textura, ¿sí? Si es arenoso, si es arcilloso, si es franco, si es limoso.
La estructura, cuando hablamos de estructura, es si un suelo tiene una buena estructura, una buena organización de esas partículas, si están bien acomodadas, bien en proporciones. Después el otro es la salinidad, si son suelos salinos o no, y del contenido de humedad. Bueno, serían básicamente algunos elementos. Cuando hablamos de composición química del suelo, el ejemplo más claro que les puedo dar, que nosotros lo vemos a simple vista, ¿ustedes conocen Purmamarca, el cerro de 7 colores? Sí, profe. Bueno, ¿y alguien tuvo la oportunidad de ir al Hornocal, al cerro de 14 colores? Bueno, ahí a simple vista nosotros podemos apreciar diferentes colores de la roca o del suelo, ¿sí? ¿Y por qué podemos ver que el suelo se comporta y me refleja, y yo puedo ver esos colores rojizos, amarillos, verdosos, todos esos colores que se forman ahí? Bueno, eso se debe a la composición química que tienen los distintos elementos que forman parte de ese suelo, ¿sí? Distintas composición química reflejan diferente la luz que reciben y se manifiestan en colores diferentes a la vista, a simple vista, ¿sí? De la misma manera se manifiestan cuando lo analizamos a través de un sensor satelital, ¿sí? De acuerdo a la composición química van a tener un comportamiento diferente. La textura, y bueno, suelos de textura arenosa van a tener un comportamiento que es distinto al suelo que tenga una textura más arcillosa, más pesada. La salinidad, y bueno, ahí hay un efecto que ocasiona la salinidad frente a los agregados del suelo y hace que ese suelo tenga un comportamiento muy diferente frente a la luz que incide, ¿sí? Entonces todo eso se puede apreciar analizando la firma espectral de una porción de suelo. Y del contenido de humedad, bueno, acá les muestro cómo se comporta el suelo de acuerdo al contenido de humedad. Cuanto más aplanada esté la curva, fíjense, cuanto más aplanada está la curva, significa que ese suelo tiene mayor contenido de humedad. ¿Por qué? Porque acá ya empiezan a jugar la combinación de esos dos elementos, del suelo y el agua. Entonces, este es un suelo que tiene muy poca humedad y a medida que le aumentamos agua a ese suelo, fíjense que la curva empieza a aplanarse. ¿Por qué? Porque tiende a comportarse como el segundo elemento, que es el agua, que también está mezclada con el suelo. Un suelo húmedo sería este de acá abajo y un suelo seco sería este, ¿sí? Entonces, esa combinación de suelo y agua provoca este comportamiento del suelo frente a la radiación electromagnética. Y por último, el agua dice cuáles serían los elementos que afectan. Y bueno, agua de río tiene muchos sedimentos flotando, ¿sí? Es la que está acá arriba, la primer firma, o sea que tenemos muchos sedimentos, material en suspensión sería. ¿Y cuál es el principal material que lleva en suspensión un río turbio? Es el agua, es la tierra. O sea que hay una combinación de agua y suelo. Fíjense que el comportamiento que tiene acá en el infrarrojo ya se alarga un poquito más, refleja más en esta porción. La segunda curva dice es el agua clara de un lago, ¿sí? Que tiene poca profundidad. Fíjense que tiene este comportamiento. Y el tercer caso, que es esta curva que prácticamente en el infrarrojo, en el rojo, ya absorbe toda la radiación, es el agua clara del océano. ¿Por qué? Bueno, porque el océano básicamente por la profundidad que tiene, prácticamente todo es agua, tiene grandes profundidades, es el comportamiento del agua pura frente a la radiación electromagnética, ¿sí? También se ve afectada por
por la presencia de vegetación en superficie, se ve afectada por la profundidad del agua, ¿sí? Como dice acá, por los materiales sedimentarios que están floculando, están en la superficie, ¿sí? Esos son los elementos que afectan el comportamiento del agua frente a la radiación electromagnética, ¿sí? La rugosidad de la superficie, o sea, cuando el agua está totalmente calma, tiene un comportamiento. Cuando empieza a correr viento y empiezan a aparecer pequeñas olas o grandes olas, ya el agua tiene otro comportamiento diferente. Y como les decía al principio, el estado en el que encontramos el agua, si la encontramos en estado líquido o si la encontramos en estado sólido. Esos serían los principales. Bueno, todo lo que sigue después, sensores, eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Hasta acá terminaríamos la clase de hoy. A ver, dejaría de compartir.